¿sí? Les decía yo, mañana vamos a terminar y a lo mejor mañana básicamente nos reunimos para esa foto del recuerdo y yo se las voy a subir al Classroom para que también la tengan allí. Yo la verdad, para mí fue muy bonito el haber trabajado a distancia con un grupo como el de ustedes y como todos los grupos que tuve en la técnica 26 a lo largo de este ciclo escolar, ¿no? Sobre todo recibir a los niños de primero y ya sacarlos como jovencitos de que ya se van a segundo grado de secundaria, ¿sí? ¿Se imaginaban que íbamos a vivir esta situación, este ciclo escolar completo a distancia? No. No, no. No, ¿verdad? Creíamos que en algún momento íbamos a regresar, ¿no? Y que esto iba a terminar. Sí, yo les voy a decir algo, ya en cierto momento, cuando vi esto tan complejo, yo dije, no vamos a regresar. Ya no dije nada, pero yo dije, no, no creo que regresemos. Pero pues se cumplió, nos llevamos todo el ciclo escolar a distancia, pero siento que trabajamos bien en lo que cabe, ¿sí? Que hubo satisfacciones y hubo buenos momentos y hubo sobre todo adquisición de conocimientos, que era lo importante. Ok, muchachos, vamos a compartir diapositiva y vamos a platicar sobre lo siguiente, muchachos. Antes de entrar a la diapositiva, yo les voy a preguntar lo siguiente, muchachos. ¿Alguien de ustedes me puede definir qué es el sexo? A ver, en sus palabras, ¿qué es el sexo? ¿Sí? ¿O qué entienden por la palabra sexo? Pues cuando dos personas tienen, se podría decir, relaciones. Ajá. Fíjense que tenemos una idea, esa idea o ese concepto de lo que es sexo no es incorrecto, no es incorrecto, pero tampoco es en el sentido estricto correcto y en el sentido estricto lo más adecuado, lo más uh, lo más adecuado para la palabra sexo, ¿sí? El sexo es una condición sobre todo de tipo biológica, ¿sí? Que nos diferencia a hombres y a mujeres, a machos o a hembras, a individuos masculinos de individuos femeninos. Generalmente la gente tomó la palabra sexo también como sinónimo de actividad sexual. Lo más correcto sería decir una persona tuvo un encuentro sexual con otra o una persona llevó a cabo o tuvo una relación sexual, como bien lo mencionó Fermán Munguía, ¿sí? Sin embargo, luego la gente dice tuvieron sexo. Pues si uno tiene sexo desde que uno nace, porque uno tiene un sexo, varón o mujer. Sí, ¿verdad? Por tanto, no considero correcto del todo el hecho de que la palabra actividad sexual o el concepto, de actividad sexual sea tomado como sinónimo de sexo. El sexo es una condición biológica, anatómica, fisiológica, ¿sí? Que nos define como individuos masculinos o femeninos. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, quiero que, por favor, Carol, ¿puede ayudarme a leer? Carol, ¿está por ahí? Ahora sí tengo bien Sí, maestro. pero quiero que lo platiquemos. A lo mejor, bueno, sí lo vamos a leer para que participen porque están muy callados, pero vamos a definir qué es el sexo desde el punto de vista biológico. A ver, Carol, ¿puede leer, por favor, qué es el sexo? Sí, maestro. A ver. Desde el punto de vista
biológico, el sexo puede ser definido como el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, hormonales y genéticas que determinan a un individuo como macho o hembra. Hasta ahí Las un especies momento. que tienen A ver, sexo, sí, está bien, continúa, continúa. las Continúa. especies que tienen sexos separados se denominan dioicas. El ser humano y otros mamíferos, las aves y muchos otros son ejemplo de ello. Ok, hasta ahí un momento, hasta ahí un momento. Ok, ahora bien, muchachos, el sexo, por tanto, es el conjunto de condiciones que nos permiten diferenciar en muchas especies, pero no en todas, a individuos como machos o hembras, ¿sí? Esto se debe a factores anatómicos, es decir, de la estructura de nuestro propio cuerpo, son iguales, tienen la misma anatomía los individuos masculinos que los individuos femeninos, los machos que las hembras, o tienen diferencias anatómicas. A ver, pongan su cámara, somos poquitos para que nos veamos. ¿Son iguales los individuos masculinos que los individuos femeninos? ¿O únicamente con la anatomía podemos diferenciar, podemos ver que hay diferencias entre machos y hembras? Díganme. Podemos diferenciar con la anatomía. Podemos diferenciarlo con la anatomía, con la estructura del cuerpo. Otro detalle, tienen las mismas funciones el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. No, No, mientras que el aparato reproductor masculino produce gametos masculinos, es decir, espermatozoides, y permite la cópula, ¿sí? Y permite la eyaculación, por ejemplo. El aparato reproductor femenino permite la producción de óvulos o gametos femeninos, permite que se lleve a cabo dentro de él la fecundación y permite que se lleve a cabo en nuestra especie y en los mamíferos en general casi, excepto el ornitorrinco y el equidna que ponen huevos, permiten que en el cuerpo, en el interior del cuerpo de la hembra, se lleve a cabo buena parte de la gestación. En nosotros, los mamíferos más evolucionados, la gestación termina de manera completa en el interior del útero. En los marsupiales, ¿sí saben quiénes son los marsupiales? No, maestra. No, nunca han escuchado de los marsupiales. Son un grupo de mamíferos que tienen una bolsita en el abdomen. Y en esa bolsita, después de que paren a la cría la paren muy chiquita. Es un embrión casi, todavía no está completamente desarrollado. Y la cría, la hembra, lame el pelo desde su vagina hasta la entrada de esa bolsita llamada marsupio. Y ahí va el embrión casi, porque es un bebé ya nacido, pero todavía no está completamente desarrollado. Se va arrastrando, va trepando, por así decirlo, desde esa parte, desde el aparato reproductor hasta el marsupio, se guarda en el marsupio, se fija a un pezón y empieza a alimentarse de leche materna, ¿sí? Empieza a alimentarse de leche materna y ahí termina su desarrollo embrionario. Cuando nace parece una cosa muy chiquitita, todavía no está completamente desarrollado. Por ejemplo, ¿qué animales son marsupiales? Dígame. Los ¿el canguros. canguro? Canguros. ¿Qué otro que conozcan? Los koalas. Los koalas también son marsupiales. El demonio de Tasmania. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí, maestra. También es un marsupial. Y aquí en México también tenemos marsupiales, no únicamente hay en Australia. Aquí en México hay un marsupial que anda ahí en la ciudad. Andan por la ¿El ciudad. tlacuache? Los tlacuaches, así es. Aquí en mi tierra les dicen tacuacines. También son marsupiales, ¿sí? Ahora bien, muchachos, bueno, entonces la anatomía es diferente dependiendo del sexo.
La fisiología, la función también es diferente dependiendo del sexo, ¿sí? La producción hormonal también es diferente, ¿sí? Los varones producimos hormonas sexuales masculinas, testosterona sobre todo, y las mujeres o las hembras de otras especies producen hormonas sexuales femeninas, los estrógenos. Pero los dos producimos los dos tipos, pero en mayor cantidad nosotros testosterona y las mujeres estrógenos. Y otro detalle, muchachos, también somos diferentes genéticamente. ¿Se acuerdan que el sexo se define por los últimos dos cromosomas? ¿Cuál es la fórmula de los cromosomas de la mujer? ¿Quién recuerda? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Que es XX. ¿Y en el varón, cómo sería el varón, muchachos? XY, así es, ok. Entonces, hay diferencias genéticas, hay diferencias hormonales, hay diferencias fisiológicas y hay diferencias anatómicas. Y eso es lo que conocemos como sexo desde el punto de vista biológico. Recuerdo, para que les dé un poco de risa, digamos, que en una ocasión estaba yo en clases y les dije a mis alumnos, muchachos, busquen por favor la diferencia entre lo que es sexo y lo que es sexualidad. Y lo apuntaron. Y hubo un alumno que me dijo, profesor, mire, es que si yo pongo la palabra sexo en el Google, me va a poner un montón de cosas que yo no puedo, no debo tener acceso a ver. Y dije yo, es cierto. No les puedo pedir que busquen la palabra. Entonces le agregamos la cuestión de sexo biológico. ¿Sí? Sexo desde el punto de vista biológico, porque tiene otras acepciones la palabra sexo, pero desde el punto de vista biológico, aquí está. Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, hormonales y genéticas que determinan que un individuo sea macho o hembra. A ver, muchachos, un ejemplo, lo voy a hacer grande en este momento. Puse esta imagen. ¿Qué nos muestra, muchachos, esa imagen? ¿Dos venados? Dos venados. ¿Son dos individuos? ¿Son de la misma especie? Sí. Pero, ¿de diferente qué, muchachos? ¿De diferente sexo? De diferente sexo. Y logramos diferenciarlo únicamente viendo la anatomía. Sí, ¿verdad? Sabemos de antemano que tienen funciones distintas, sabemos de antemano que tienen producción hormonal distinta y que tienen una genética diferente que les define como machos y hembras. Ahí aparecía un detalle importante también. Dice que las especies que tenemos sexos separados, como la nuestra, se denominan dioicas. Por tanto, los venados y nosotros somos especies dioicas. Tenemos sexos separados. ¿Quién me dice otra especie dioica que tenga sexos separados? ¿Los perros? Los perros. ¿Qué otra? Una más, Los nada gatos. más. Los gatos, ok. Ahora bien, y también algunas plantas. Pero vamos a ver que las plantas generalmente tienen sexos en un mismo individuo, los dos sexos. Y ahorita vamos a ver cómo se le llama a eso, ¿sí? Pero en la mayor parte de los animales y en algunas plantas hay sexos separados, ¿sí? Ahora bien, muchachos, aquí, y perdón, Camila, ¿puede leer, por favor, el tercer párrafo? Ok, maestro. Claramente en diversas especies no hay separación de sexos y en un mismo individuo coexisten ambos tipos de gónadas y se producen tanto gametos masculinos como femeninos. En este caso hablamos de organismos hermafroditas.
Muchas plantas, algunos peces e invertebrados presentan esta condición. Ok, no en no en todas las especies hay separación de sexos. Hay machos y hembras. Se puede dar el caso, muchachos, en que hay especies que presentan en un solo individuo ambos sexos, ¿sí? Por ejemplo, muchachos, les voy a comentar. Conocen una flor que se llama tulipán, no la que venden en las grandes tiendas, las que hay en los patios del puerto de Veracruz. Es muy bonita, su nombre sería más bien hibiscus. Se cierran durante la noche y se abren durante el día. Son muy bonitas los tulipanes y tienen un pistilo, tienen un pistilo largo y unos estambres, ¿sí? Ahora bien, hay rojas, hay naranjas, hay de diferentes colores. Pero en esta flor, muchachos, y aquí vamos a verlo, voy a abrir un poco esta diapositiva, esta imagen. En esta flor, muchachos, ¿sí? Se logran identificar los estambres, ¿sí? Que son las estructuras que producen polen en la flor. Son los órganos masculinos de la flor. Y esta estructura que parece una botella, un botellón, que se llama carpelo, que está formado por diferentes estructuras como el estigma, el estilo, los óvulos, los ovarios, y que también puede recibir el nombre completo de pistilo o carpelo. Esa estructura son el conjunto de órganos femeninos. Por tanto, esta planta no puede ser definida como macho o hembra, sino que es macho y hembra a la vez. ¿Cómo se denomina a estos organismos en los que en un mismo individuo están presentes los dos sexos? ¿Hermafrodita? Hermafroditas. ¿Quién me puede dar ejemplo de otro individuo hermafrodita? A ver si saben por allí. Otro alumno de primer grado de otro grupo me comentaba que él tuvo una mascota, él y su hermana, una mascota rara, una mascota sui generis que él cuidaba y lo tenían yo creo que en un terrario, y comía plantitas que había en ese terrario. Tenía un caracolito, un caracol. Y este caracolito, muchachos, lo cuidaban, le daban de comer hojitas del jardín, etcétera. Y ellos le pusieron Federico, digamos, no me acuerdo, me dijo el nombre, un nombre de varón. Pero uno de ellos, el niño al que le doy clases, se puso a investigar y se dio cuenta de que los caracoles son hermafroditas. Por tanto me dice, profesor, es que no era del todo correcto que yo le hubiera puesto Federico, ni tampoco que le hubiera yo puesto Federica al caracol, porque él es macho y hembra a la vez. Es un organismo hermafrodita, ¿sí? Por tanto, muchachos, tiene presentes características masculinas y características femeninas. Produce gametos masculinos, sus gónadas, y produce también gametos femeninos en sus gónadas. Cumple con ambas características de ambos sexos esta especie. Los caracoles son hermafroditas. Es bien común en la naturaleza, ¿eh? No vayan a creer que es raro. No, es bastante común. ¿Alguien sabe de otra especie hermafrodita? A lo mejor ya googlearon. ¿No? Algunas especies, por ejemplo, cuando tienen cierta edad, actúan como hembras. Y después, cuando ya crecen y maduran, pueden adquirir características masculinas y actuar como machos. Un ejemplo, muchachos, si han visto una película muy bonita de Disney que se llama Buscando a Nemo. Sí, maestro. ¿Qué tipo de peces son los que aparecían en Buscando a Nemo? Pues payaso. Un pez payaso. ¿Qué creen? Los pez payasos, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo entendido que son hermafroditas, que cuando son
juveniles actúan como hembras, ¿sí? Y producen óvulos. Y cuando ya son maduros, ya son más adultos, mucho más adultos, actúan como machos y generan espermatozoides. ¿Iba a decir algo, Fermán? Que los pez payasos son hermafroditas. Sí, lo investigo ya. Sí. ¿Sí? Por tanto, la caricatura nos muestra un panorama no tan real, porque Nemo no sería Nemo, sería Nema, porque sería una cría, y en ese momento él sería una hembrita. ¿Sí me doy a entender? Y por ahí me decía un alumno de primero G, creo, me dice, profesor, acabó con mi niñez. Me dice, porque ya les dije lo de la película de Nemo, pero nos damos cuenta, los peces payasos son hermafroditas. Hay muchas especies de peces, de invertebrados, de plantas, etcétera, que son hermafroditas. En nuestra especie, en los mamíferos, podemos decir que no existe el hermafroditismo. Sin embargo, se puede dar una condición, ¿sí? En nuestra especie que no es precisamente hermafroditismo. Iker, ¿puede ayudarnos a leer? Sí, profesor. A ver, por favor, lea qué dice allí el último párrafo. En el ser humano y en otras especies cercanas no existe el hermafroditismo, pero sí una condición genética o anatómica denominada intersexualidad. Ok, se podría dar el caso. En nuestra especie no existe el hermafroditismo. Sin embargo, muchachos, al momento de nacer un niño, generalmente lo primero que ve el médico y la enfermera son sus genitales. Bueno, ven primero que esté completito el bebé, que esté bien, pero posteriormente ve casi de inmediato sus genitales y anuncia el sexo del bebé. Dice si es niño o es niña, pero esto no siempre es tan fácil. Los genitales del niño pueden presentar en algunos niños, en algunos bebés, características intermedias que no permiten diferenciar tan fácilmente si es un niño o es una niña. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, si se acuerdan que antes de los 3 meses de gestación, el embrión no se puede diferenciar su sexo. Lo mencionamos. Y pudiese darse el caso, muchachos, en que sus genitales no se hayan desarrollado correctamente, y aun cuando sea un varoncito, no haya cerrado completamente la bolsa escrotal. Y si la bolsa escrotal aparece abierta, sí se han dado cuenta que el escroto tiene como una costura que indica que en algún momento se selló una abertura. Si esa abertura permanece abierta durante el nacimiento, así el niño tenga testículos y tenga un pene que a lo mejor no se desarrolló completamente, ¿qué podrían pensar que es al momento del nacimiento? ¿Una niña? Podrían pensar que es una niña. Podrían pensar que es una niña. Y hablamos de un caso de intersexualidad. ¿Sí? Hay grados. Y a veces, muchachos, no se cierra completamente y puede parecer un niño. Una niña, perdón. O puede darse el caso de que aún siendo niña, puede que un aumento en la producción de testosterona cierre la abertura y no aparezca como una vulva, sino que aparezca como un pequeño escroto, pero en realidad es una niña. Cuando hay dudas, los médicos deben de hacer un estudio genético en los niños para ver si es niño o niña, platicar con los padres y se puede llevar a cabo una asignación anatómica del sexo a través de una operación quirúrgica y tratamiento hormonal.
porque probablemente el bebé no cumplió su desarrollo de manera completa. Esto es lo que llamamos intersexualidad. Hay personas, sobre todo ya adultas, en las que no se llevó a cabo ese cuidado tan estricto para haber reasignado su sexo, haberlos operado, etcétera, y puede que hayan llegado a la edad adulta con ese problema. Y esas personas se denominan intersexuales. No corresponden anatómica, fisiológicamente, ni a un sexo, ni a otro, sino a una condición intermedia. Es complejo, pero esta cuestión existe en la naturaleza. ¿Sí me doy a entender, muchachos? ¿Sí? Sí, maestro. Y estas personas evidentemente merecen todo el respeto y todo el apoyo. O también, muchachos, se puede dar el caso de que desde el punto de vista genético, ¿sí se acuerdan que las mujeres son XX y los varones somos XY? Sí, maestro. Pero se podría dar el caso de que haya un individuo XXY y va a tener características intermedias entre hombre y mujer. Y desde el punto de vista genético, no podríamos decir si él es un varón o es una mujer. Es un varón propiamente, pero un varón con características intermedias. Porque si es un varón, porque hay presencia del cromosoma Y, pero un varón con características intermedias, no recuerdo el nombre en este momento, pero tengo entendido que se llama síndrome de Klinefelter. Es una condición, una anomalía genética. Por tanto, hablamos de que es una mutación que se da y genera condiciones hasta cierto punto de intersexualidad. ¿Sí, muchachos? Bueno, si ustedes me permiten, la siguiente sesión vamos a platicar propiamente de lo que es la sexualidad, ¿sí? Únicamente quiero que veamos en este momento que es diferente a lo que vimos como sexo. Dice mi avatar, la sexualidad es una composición sociobiológica, tiene que ver con cuestiones sociales y cuestiones biológicas, que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. Yo les voy a preguntar lo siguiente, muchachos. Cuando un bebé nace, ¿ya nace con su sexualidad? No. A ver, ya nace con un sexo biológico, ¿sí o no? Por tanto, ya nace con una sexualidad que no está completamente desarrollada. Eso no quiere decir que el bebé ya tenga una preferencia sexual, ya tenga una identidad sexual desarrollada. No, simple y sencillamente nace con una sexualidad de bebé que todavía no está completamente desarrollada. Se va a ir desarrollando toda su vida y sobre todo los primeros años de su vida. Se va a ir desarrollando, pero él ya nace con un paquetito que la vida le da, que se llama sexualidad, que su historia de vida le va a permitir que se vaya desarrollando lentamente. ¿Sí me doy a entender, Camila? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando un bebé o una bebé nace, ¿sí? Sí se han dado cuenta que los bebés se tocan las orejas, se tocan la cara, tienen que tener las uñitas bien recortaditas porque si no se pueden rasguñar sin querer. Pero los bebés, muchachos, también se tocan sus genitales y por tanto se van dando cuenta, van adquiriendo una identidad de sí mismos. Se tocan sus genitales y se dan cuenta de que tienen gran cantidad de terminales nerviosas, se dan cuenta de su forma y estructura y poco a poco se van haciendo un mapa mental de su propio cuerpo. Cuando el bebé crece, empieza a identificar cada parte de su cuerpo y le dicen al bebé dónde están las manitas y dónde están sus orejitas y dónde está, y el bebé también aprende dónde están sus genitales. Si es un niño, sabe dónde está su pene. Si es una niña, sabe dónde está su vulva o su vagina.
¿Sí? Por tanto, muchachos, el niño va desarrollando lentamente su conocimiento y su propia sexualidad. La sexualidad, nacemos con ella, pero se va desarrollando lentamente. Ahora bien, muchachos, yo les pregunto lo siguiente. Una persona ya ancianita de unos 80 o 90 años, ¿tiene sexualidad? Sí. Sí, su sexualidad no se pierde por el hecho de que su actividad sexual ya no sea la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si vive con su pareja, con su viejita, ¿a poco no se abrazan los viejitos y duermen juntos y les gusta estar juntos? Y se aman. ¿Sí o no? Los dos ancianitos, sus abuelitos, por ejemplo, o sus bisabuelitos. Por tanto, hay una sexualidad allí y tiene que ver con los vínculos afectivos. Vamos a ver la clase siguiente mañana, ya que va a ser la última completamente, cómo nuestra sexualidad está dividida en cuatro campos que aparecen allí. El género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad. ¿Sale, muchachos? Mañana muy guapos y le avisan a sus compañeros si tienen algún grupo de WhatsApp o no sé, para que nos tomemos una foto al final de la clase. ¿Sale? Ok, maestro. Hasta luego y muy bonita mañana y tarde. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Adiós.